Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver, después de haber tratado el tema de fundaciones superficiales con una serie de varios videos, desde el tema de generalidades, bases aisladas centradas, excéntricas, bases vinculadas mediante una viga centradora, bases combinadas, rígidas y flexibles, y finalizamos zapatas corridas y finalizamos viendo plateas de fundación, analizando ambos casos, ¿no? Plateas rígidas y flexibles. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, después de una breve intro, del diseño de una base combinada flexible. Este ejemplo está tomado nuevamente del libro que hemos desarrollado junto con mi colega y amigo, el ingeniero Hugo Donini, en Introducción al Cálculo del Hormigón Estructural, tercera edición, edición Nabucco, editorial Nabucco, perdón, que está próximo a salir la cuarta edición, sobre la cual estamos trabajando bastante fuerte. Bueno, lo que vemos en planta es una planta y un corte de una base combinada rigidizada con un nervio. El esquema de armado. Como dijimos, la armadura principal en la cara inferior va ubicada bajo las columnas y la armadura principal en la cara superior va en la zona interna entre columnas. A la derecha vamos a ver a continuación una imagen ampliada, es el sistema de fundación de una estructura real constituido por tres bases combinadas que conforman, arriostradas con dos vigas que conforman esta pequeña estructura. Acá está ampliada el sistema, hay una base combinada en dirección vertical y dos bases combinadas paralelas en la restante dirección, ambos sistemas vinculados por, según el corte A, una viga de atado de 20 por 30 centímetros. Acá tenemos cortes de la viga BC1, ¿sí? De 4,90 por 2,50 y de la viga BC2 de 9,40 por 2,50. Como se observa en el esquema de armado de la viga nervio, por tener un ancho la viga nervio importante, en este caso de 50 centímetros, tiene más de dos ramas de estribos para armarla consecuentemente. Estos son los esquemas de corte y de planta muy simplificados de la base combinada BC2 con las medidas correspondientes. Las columnas son de 50 por 50. Y este es lo mismo exactamente, el esquema muy simplificado de la base combinada BC1, que es de mayores dimensiones, que ata también o sobre la cual apoyan dos columnas de 50 por 50. Los esquemas de armado de las mismas lo vimos recién en el planteo anterior. Cuando hablamos del tema de bases combinadas, en el primer video de ellos tratamos en términos generales cuando la base combinada rígida, aclarando cuándo podíamos asumirla como tal, y en ese caso mencionamos que podíamos tomar por un lado las reacciones del suelo, que eventualmente podrían ser un diagrama, en ese caso con variación lineal, y para un sistema genérico de tres columnas con cargas axiales y momentos, nos podía dar, por ejemplo, para un estado de cargas dado, un diagrama trapezoidal, y con ese diagrama de tensiones que surge de las acciones mayoradas, ¿sí? P último y M último, provenientes de las columnas, sobre ese elemento, ese cuerpo libre, ¿sí? Se aplican los sistemas de cargas de las columnas, cargas axiales y momentos, y la reacción del suelo. Y luego, sobre ese elemento, en función de las acciones aplicadas, se determina el diagrama de esfuerzos de corte y momentos flectores, donde la armadura nuevamente principal en la cara inferior va a estar ubicada bajo las columnas y la armadura principal en la cara superior va a estar ubicada entre columnas. Esa era la solución
que se puede hacer manualmente, naturalmente, de una base combinada que se haya definido como rígida. Usualmente una base rígida es una base como la que hemos visto en los esquemas anteriores, donde hay un nervio rigidizador que haciendo un corte queda como una viga placa invertida. Entonces, respecto del armado transversal de esa base combinada, lo vimos oportunamente, con nervio rigidizador como vemos en el esquema, podíamos tomar por fajas la tensión, la reacción del suelo sobre la base para la armadura que está alojada en la dirección normal al eje de la base, y en función de esa reacción sigma t último, de abajo hacia arriba, definir la armadura requerida en la cara inferior. ¿Sí? Ese es el criterio posible para diseñar esa armadura, no en la dirección que une las columnas, sino en la dirección menor B, cuando la base tiene nervios rigidizadores. Este es un esquema de un modelo de una base de ese tipo, según lo que vieron anteriormente, que se puede modelar perfectamente y resolver las solicitaciones no manualmente, sino, aunque sea rígida, con algún programa de cálculo. Esta es la deformada exagerada del sistema. Y cuando la base combinada no posee esos nervios rigidizadores, es mucho más deformable y naturalmente, a menos que tenga un espesor significativamente importante y consecuentemente un consumo de hormigón también importante y unas cuantías de armado mínimas también importantes, lo cual no la convierte en económica, cuando no se arman con nervios rigidizadores son mucho más deformables, como vemos en el dibujo, flexibles, y hay que aplicar un concepto distinto, como oportunamente lo vimos, que es el concepto de viga sobre fundación elástica, y aparece el coeficiente de balasto como una variable. Bajo esta situación, el esquema, el modelo, ya lo veremos, pero era el elemento base como una barra, las columnas que transmiten las cargas y una serie de resortitos ubicados siempre bajo las columnas y a cierta distancia para modelar el suelo y de las reacciones de los resortes surgen las reacciones del suelo sobre la base y las solicitaciones. Entonces, según ese criterio planteado, modelábamos como una barra con una serie de nudos separados a una distancia S, donde hay reacciones de columnas, P1 y M1, P2 y M2, hay que colocar nudos sí o sí, y en función de S, la distancia entre resortes, y B, el ancho de la base, en función de los datos del coeficiente de balasto del ensayo, K03, del ancho de la base y el coeficiente de corrección a aplicar, según lo vimos en el video de plateas de fundación, surge que el coeficiente K03 se ve afectado por ese factor phi menor que 1, a lo mejor 0,25, por darles un ejemplo, y surge el valor KB. Entonces, la constante de resorte a aplicar en el modelo no es KB, ¿sí? KB sería el coeficiente de balasto adecuado a las dimensiones de la base, sino es KB por el ancho de la misma, B por la separación entre resortes S, y es el valor de KR, la rigidez de cada resorte. Con respecto al armado, también lo dijimos de bases flexibles en el sentido normal a la dirección que vincula las columnas, en la dirección B. Seguimos oportunamente el criterio del ingeniero Calavera Ruiz y planteamos que podíamos asumir bajo cada columna, para tomar la decisión de la colocación de las armaduras en la dirección B, una base aislada equivalente, por ejemplo a la izquierda, con un ancho B y una longitud en el sentido horizontal C igual al tronco de columna más 2 veces H la altura de la base. ¿Sí? Y en función de eso obtener las solicitaciones y armaduras correspondientes en la dirección 1,1, en la dirección de B. En las zonas internas, en la dirección de B, se dimensiona para cubrir con un momento no menor al 20% del longitudinal, verificando siempre cuantías mínimas.
Este es un modelo, nuevamente una base de ese tipo sin nervio rigidizador. Y este es un modelo donde ya se han aplicado ese concepto de los nudos bajo columnas y nudos separados a una distancia S, y el diagrama de momentos flectores actuantes sobre esa base flexible por efecto de estas cargas, donde solamente hay cargas axiales, no momentos, en este caso. No confundirse, el diagrama de momentos flectores para cada software tiene una convención determinada, en este caso es inversa a la que solemos utilizar. Para este programa en particular, los diagramas por encima del eje son positivos, es decir, requieren armadura en la cara inferior, y por debajo del eje, como en la zona entre columnas, son momentos negativos, requieren armadura en la cara superior. Siempre hay que tener cuidado con las convenciones y las devoluciones de los software, interpretarlas correctamente para no, luego si vamos a verificar, no cometer errores en el armado. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo de aplicación de una base combinada flexible. Este ejemplo está tomado del libro que hemos desarrollado junto a mi colega y amigo el ingeniero Hugo Donini, el libro Introducción al cálculo de hormigón estructural, editorial Nobuco, tercera edición, que está hoy por hoy en las librerías. Como les comenté, estamos desarrollando, ya finalizando, trabajando arduamente, Hugo, en ese tema de ponerlo a punto, la adaptación al código ASI 318-2019, en una cuarta edición de este libro, que va a tener cuando menos 4 o 5 capítulos más y una cantidad importante de ejemplos adicionales, más la revisión de los que están desarrollados. Bueno, entonces vamos concretamente a este ejemplo para ir afianzando un poco las ideas de cómo encarar el diseño de una base combinada flexible. Tenemos una base combinada flexible que vincula una columna medianera con una interna a 3,70 metros entre ejes. La predefinimos de 2 metros de ancho y de 4,65 metros de longitud. La distancia entre el borde de la columna interna y el extremo es de 0,65 metros. Los datos que tenemos es las cargas incidentes en la columna 1 de peso propio PD1 son 200 kN y la carga incidente de las sobrecargas PL1 es 150 kN. Eso en la columna de borde. En la columna interior, PD2 es 300 kN y PL2 200 kN. Es decir, P1 es la columna de borde y P2 es la columna interior. Por lo tanto, vamos a definir con la combinación de cargas más simple, 1,20 de D más 1,60 de L, P última 1 y P última 2. Nos da P última 1 igual a 480 kN y P última 2 igual a 680 kN. Asumimos que lo idealizamos como una articulación, la vinculación de la columna con la base. Sobre el supuesto que estamos trabajando no es ninguna idealización que esté muy alejada de la realidad, porque la base es flexible, es deformable, ¿sí? Y por lo tanto constituye una restricción al giro muy limitada. Las columnas son de 30 por 30 centímetros C1 y C2, y los troncos de columna, ¿sí? Ustedes saben que en el contacto inmediato de la columna con la base se ensancha, se define tronco de columna, es de 35 por 35 en ambos casos. La tensión admisible del suelo, según el estudio de suelos, es 120 kN metro cuadrado. El coeficiente K03, coeficiente de balasto sobre la placa de 30 centímetros, 19.000 kN metro cúbico. No vamos a utilizar ese coeficiente para el cálculo, como ya lo planteamos en los conceptos teóricos, sino que vamos a adaptarlo a las dimensiones reales de la base. Si no, estaríamos cometiendo un error grosero. El hormigón es H20 y el acero nerburado ADN 420. La superficie total de la base debe ser, para el nivel de cargas de servicio, P igual a PD1 más PL1 más PD2 más PL2, 850 kN.
Entonces, dividiendo 850 sobre 120 la tensión admisible nos da 7,083 metros cuadrados. En base a esto es que adoptamos las dimensiones de la base de 4,65 metros de largo por 2 metros de ancho. En principio definimos la altura de la base para que verifique la condición de rigidez según X, ¿sí?, en la dirección menor, y verifique la condición de punzonado, ¿sí? Es decir, luego veremos que verifica la condición de punzonado, pero el concepto o el criterio es que al menos en la dirección corta se comporte como rígida la base. En función de eso, H debe ser mayor o igual que LX 200 menos B el tronco de columna 35 sobre 4, según lo que vimos en bases aisladas, 41,25 centímetros. Adoptamos entonces tentativamente una altura de la base constante sin nervio de 45 centímetros. Decidimos no colocar un nervio rigizador por circunstancias económicas y por tanto la base asumimos que se va a comportar como flexible. Entonces tendremos que modelarla para evaluar las tensiones en el suelo y las solicitaciones sobre la base como una base sobre fundación elástica. El valor del coeficiente de balasto que obtuvimos del ensayo de carga ya dijimos es 19.000 kN/m3, pero tenemos que adaptarlo a las dimensiones de la base. B es 2 metros y L es 4,65 metros. Como vimos oportunamente, primero hacemos una adaptación a una base cuadrada equivalente, K sub BB es igual al K03 por B el ancho más 0,3 sobre 2B al cuadrado, nos da 6.281 kN/m3 para una base de 2 metros equivalente, y luego adaptarla a las dimensiones que es efectivamente reales, que es rectangular, con el segundo coeficiente, que es K sub BB, el determinado anteriormente, por 1 más 0,5 de B sobre L sobre 1,50. Y arribamos al valor de 5.088 kN/m3. Fíjense la diferencia sustancial que hay entre el coeficiente que vamos a aplicar al modelo, 5.088, y 19.000, el que surge de la placa de ensayo o de un libro de referencia en función de los datos que el estudio de suelo nos indique. La reducción es muy significativa y eso ocurre siempre. Entonces, mucho cuidado con esto, porque esa reducción significativa va a implicar que estamos, si no la consideramos y si tomamos el valor anterior, que estamos imaginando que la base flexible está apoyada sobre un suelo mucho más rígido, ¿sí?, que lo que físicamente ocurre. Y consecuentemente estaremos estimando por defecto las solicitaciones en la base. Esto ocurre tanto para bases combinadas flexibles como para plateas, ya lo enunciamos y lo comentamos, y la diferencia es sustancial. Entonces ahora sí vamos a determinar las constantes de los resortes. S, en la función de la separación S, los KR1 y KR2. KR1 en la zona interna y KR2 en la zona de borde. KR1 es S1 0,37 metros y S2 es 0,295 metros, para que nos dé un número entero y bajo cada columna hay un nudo. No está bien dibujado, pero bajo la carga P1 hay un nudo y bajo la carga P2 hay otro nudo y por lo tanto otro resorte. Debe ser así efectivamente el modelo. Determinamos KR1, perdón, hay un error de tipeo, KR1 arriba, S1 por B por K, 0,37 por 2 por 5.088, no 19.000, nos da 3.765 kN/m. Y KR2 es simplemente lo mismo, pero en lugar de S1 es S2. Nos da 2.696 kN/m. Estas son las rigideces de los resortes que tenemos que colocar en nuestro modelo. Asimismo, como parámetros, se suele tomar la sección bruta, o sea, el área es 2 por 0,45, 0,90 metros cuadrados, y el momento de inercia en estado 1, 2 por 0,45 al cubo sobre 12. Planteado el modelo, conocemos las cargas, ¿sí?, P1 y P2, y con las cargas mayoradas obtendremos las solicitaciones de corte últimas y momentos últimos para determinar y hacer el diseño finalmente. Del desarrollo de la corrida del modelo
con el nivel de cargas P1 y P2 de servicio no mayoradas, obtenemos la reacción del resorte más desfavorable, ¿sí? Nos da 59,05 kN, dividido la superficie del resorte 0,29 por 2, nos da menos 1000 kN metro cuadrado, ¿sí? Menos 100, perdón, kN metro cuadrado, si no sería una barbaridad. La tensión admisible es 120 y por lo tanto verifica. ¿Qué tan acertado o adecuado es esto? Dependerá del tipo de suelo, ¿sí? En un suelo granular, una grava arenosa, eh, será más adecuado que en un suelo cohesivo, pero en líneas generales solo podemos pretender obtener una idea del orden de magnitud de los valores. Entre otras cosas porque la adaptación y la metodología para determinar el coeficiente de balasto tiene muchas particularidades. Hasta nosotros sugerimos en planteas de fundación tomar un valor de referencia del coeficiente de balasto del piso inferior y un valor de techo que puede diferir un 100% uno de otro y cubrir la envolvente, ¿sí? Cuando es una fundación más compleja. Entonces, no perder de vista esas cosas. Y otra cuestión tiene que ver con el modelo de la viga sobre fundación elástica, que se considera que un resorte es independiente del otro, son resortes no acoplados, que en el modelo funciona así, pero en la realidad no es efectivamente así. Entonces estamos haciendo una aproximación a cómo se va a comportar la estructura real, en términos generales razonable. Para cargas mayoradas, el momento flector en el tramo MU es menos 327,86 kN, significa que la armadura va a ser superior, y sobre el apoyo es 87,75 kN, significa que la armadura inferior, la armadura bajo columnas va a ser inferior. Los valores de esfuerzo de corte en el apoyo izquierdo es 340 kN y en el apoyo derecho 403,85 kN. Entonces, el esquema en planta que tenemos es el que vemos abajo. Con respecto al diseño de la armadura en la dirección longitudinal, de acuerdo con las solicitaciones obtenidas, podemos desarrollar el armado. MU en tramo, menos 327,86, MU en apoyo, 87,75. Controlando la cuantía mínima que hemos adoptado a ese mínimo 0,018 de B por H, 8,10 centímetros cuadrados por metro, donde B es 200, H es 45, ¿sí? Y D es 40. Entonces, en el tramo empezamos. El momento nominal, acá aplicamos los conceptos que vimos en los videos de flexión, ¿sí? Si no los recuerdan, tendrían que repasar los videos de flexión con los ejemplos que vimos y los conceptos teóricos. El momento nominal es MU sobre el factor de reducción 0,9, nos da 364,29. El momento MN reducido es MN sobre F'C asterisco, que es F'C por 0,85 por B por D cuadrado. En función del momento reducido sacábamos el coeficiente K sub A, como recuerdan, que es 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces MN. Controlábamos cuantías mínimas, ¿sí? Y calculábamos la armadura colocal. AS sería F'C asterisco, 0,85 por F'C, por BW, por K sub A por D, altura útil sobre Fi. En este caso, la armadura de cálculo nos da 11,237 centímetros cuadrados por metro, que es bastante mayor que la armadura mínima, 8,10. Entonces, en la zona superior tendremos que colocar una cantidad de armado que cubra como mínimo 11,23. Nos fijamos, si cubrimos con un Fi del 12 cada 10, sería 11,31 centímetros cuadrados por metro. Es razonablemente aproximado en función de las indeterminaciones. Entonces adoptamos como armadura superior, paralelo al eje de la base, Fi del 12 cada 10. En la zona del apoyo, Mn es igual a Mu sobre 0,9, 97,50 kN. Hacemos el mismo procedimiento, momento reducido Mn, K sub A y armadura requerida. AS nos da 2,93 centímetros cuadrados por metro, es menor que la cantidad mínima y por ende en las zonas inferiores bajo apoyo hay que colocar cuando menos la cantidad mínima. Adoptamos Fi del 12 cada 14, que es 8,10 centímetros cuadrados por metro. Sí,
levemente mayor a la mínima. ¿Sí? No es 8,10 centímetros cuadrados por metro, acá no lo tengo presente, pero es superior a la cuantía mínima. Entonces nos quedaría como armado en la cara superior, Fidel 12 cada 10, y en la cara inferior, Fidel 12 cada 14. Con respecto al armado en la dirección corta, 2 metros, vamos a aplicar el criterio que dijimos de Calavera-Ruiz y tomamos bases equivalentes de anchos para la columna de borde BC' más H y para la columna interna C' más 2H, con las cargas actuantes P'1 para la columna de borde y P'2 para la columna interna, según el esquema que planteamos. Entonces, basados en esto, primero sacamos una tensión ficticia en base a esta hipótesis, con P'1 480 kN, el ancho B1 nos va a quedar igual a C' más H, 80 centímetros. ¿Sí? Y la otra dimensión de la base es 200. Entonces la tensión última serían 480 sobre 200 por 80. Nos da 300 kN por metro cuadrado. Esa es la reacción de abajo hacia arriba que nos va a permitir calcular el momento crítico en la sección A y definir la armadura inferior en la dirección de 2 metros. El momento sería sigma t por L cuadrado sobre 2, porque es una ménsula empotrada en la sección A. Aplicamos el mismo criterio, momento nominal, momento último que determinamos sobre 0,9, 113,44, momento reducido y armadura de cálculo, 7,07 centímetros cuadrados por metro, que es menor que la mínima, por lo tanto colocamos cuantía mínima. Para la columna 2, el procedimiento es igual, el ancho ficticio de S' más 2H es 125 centímetros y la carga última es 680 kN. Entonces la tensión resultante mayorada ficticia para esa columna, para esa base aislada artificial sería 272 kN metro cuadrado. Esta presión es menor que la anterior, por lo tanto se va a colocar también a lo largo de toda la base, ¿sí?, una cuantía equivalente a la cuantía mínima, que en este caso es Fidel 12 cada 14. En cuanto a la verificación a corte, vamos a verificar el corte en el corte más desfavorable, que es B última 403,85 kN. La idea es que no requiere armadura de corte, ¿sí? Que todo el corte, como vimos en los videos de diseño del corte, según el código ASI 318, Bn era tomado Bc por el hormigón más B sub S por la armadura. Que todo el corte sea tomado por Bc. Entonces Bn es igual a Bu sobre el factor de reducción, que es 0,75 para corte. Bn es igual a 538,46 kN. La resistencia que aporta el hormigón, según la expresión simplificada, Bc es un sexto de raíz de F'C Bw por D. En este caso, este valor nos da 596,28 kN. Se cumple que Bc es mayor que Bn y por lo tanto verifica. El corte es tomado en su totalidad por la componente del hormigón. Era lo que pretendíamos. ¿Qué nos queda por verificar? Para condiciones últimas, el tema de punzonado, ¿sí? Luego deberíamos, para completar el diseño, hacer la verificación de fisuración y hacer los croquis de armado naturalmente. Tomamos la columna interior, ¿sí? Como vemos, tiene un borde B0 ubicado según el esquema idealizado. La columna interior B0 es Cx más D más 2 Ci más D, es 75 centímetros más 2 por 75. El perímetro crítico de esa columna es 2250 milímetros. D es 400 milímetros, es la altura útil para el punzonado, la altura total de la base es 450. Y para reemplazar en las tres ecuaciones, lo que vamos a pretender, o lo que pretendemos, es no colocar armadura de punzonado y por ende, la totalidad del esfuerzo de punzonado tendría que ser tomada nuevamente por la componente BC, ¿sí? BU. O sea, BC por el factor de reducción tiene que ser mayor o igual que BU. ¿Cómo obteníamos BC?
Según vimos en los videos de punzonado, que les sugiero los consulten, desarrollamos varios videos de punzonado. Hay 3 expresiones de BC, si no hay armadura de corte, que son las planteadas, donde la última es la que manda cuando la columna es centrada, ¿sí? y de dimensión cuadrada o circular. La del medio es la que suele ser determinante en algunas circunstancias particulares de relaciones desfavorables de espesores y perímetros o condiciones de borde. Y la primera suele ser determinante, 1 más 2 sobre beta c, para columnas rectangulares. Beta es la diferencia de lados de la columna, 35 sobre 35 vale 1. Alfa es la posición, la ubicación de la columna, 30. Y P último es 680 kN. Obtenemos que el menor valor de BC de las 3 ecuaciones sería el representativo. Entonces el menor valor de BC es 1342 kN. Ahora, B último es 680 kN. Phi por BC es 0,75 por 1342, que es 1006 kN. Verifica. Verifica el punzonado a la columna interna. Siguiendo un procedimiento similar, haríamos la verificación al punzonado de la columna de borde. En el libro está desarrollado completamente, acá a los fines de hacerlo más breve al video, lo omito. Entonces el armado final de la base nos quedaría según esta configuración. Como hemos visto, armadura inferior phi del 12 cada 14 en ambas direcciones y armadura superior phi del 12 cada 10. En la dirección que vincula las columnas y en la dirección ortogonal la armadura mínima phi del 12 cada 14. Se ha tratado de simplificar al máximo el armado, ¿sí? respetando cuantías mínimas. 35 es el ancho del tronco, 30 la columna en ambos casos. Bueno, para cerrar el video les recuerdo lo que les había dicho anteriormente. Estamos desarrollando la 4ª edición del libro Introducción al cálculo de hormigón estructural junto a Hugo, adaptada al código ASI 318-2019. La verdad que ya vamos a desarrollarlo como la tercera en 2 tomos por la cantidad de páginas. Nos pareció interesante incorporar nuevos capítulos, nuevas temáticas que no habían sido tratadas en la 3ª edición. Y estamos arribando a más de 135 ejemplos resueltos, todavía no lo tenemos cerrado, probablemente cerca de 140. Y hemos remozado mucho los capítulos ya tratados, siempre actualizándolos según la última versión del código, tratando de, en la medida de lo posible, tomar las sugerencias que gentilmente nos han hecho y lo valoramos mucho respecto de diferentes temáticas, ¿sí? y tratar de que sea de utilidad para ustedes a los fines de una guía para el proyecto y diseño estructural, tanto para los ingenieros que están desarrollando cálculo como para aquellos estudiantes que están incorporando conceptos e interiorizándose de la materia. Bueno, los dejo, nos veremos en un próximo video. Gracias por su atención.